Hola queridos espectadores de 3U, estoy feliz de estar junto a ti. Antes de pasar a nuestras noticias, pido su apoyo suscribiéndose a mi canal. Las claves del éxito de Erkay, protagonizada por Ebru Şahin y Akin Akinosu. La telenovela turca, Erkay, se convirtió en una de las producciones más famosas de los últimos tiempos en varios países como España, Estados Unidos y otros de América Latina. La historia de Reyhan y Miran en la telenovela, Erkay, no solamente fue una de las más vistas en Turquía, sino que logró cruzar fronteras y llegar a América Latina, así como a España y Estados Unidos. El gran éxito del drama otomano tuvo mucho que ver con el profesionalismo de sus actores, aunque no se puede dejar de mencionar que hubieron ciertos puntos claves que la convirtieron en la favorita de muchos. Con el protagonismo de los reconocidos actores Ebru Şahin y Akin Akinosu, la telenovela, Erkay, Amor y Venganza, se caracterizó por entregar a su público una historia con grandes dosis de amor, odio, traición y venganza que puso a prueba el gran sentimiento que sentían Reyhan y Miran. La telenovela, Erkay, tuvo 3 temporadas en su país de origen con 69 capítulos de 150 minutos cada uno. Sin embargo, los fans del drama turco vieron el gran final el 25 de abril de 2021 en su emisión original. Pero el éxito obtenido por la telenovela, Erkay, no ha sido simple cuestión de suerte, pues, para ello todo el equipo de producción pensó muy bien en cada uno de los capítulos y en la historia que todos conocen. Las claves del éxito de la telenovela, HRCAI. Durante los últimos años las producciones turcas, como series y telenovelas, han logrado ubicarse como las favoritas del público, a tal punto que cada vez son más los fanáticos que han confesado su preferencia por los dramas otomanos. Por ello, aquí te contamos las claves del gran éxito de esta telenovela. El papel de Miran. Teniendo en cuenta que Erkay tiene como protagonistas a Reyhan y Miran, el éxito de la telenovela no hubiera sido el mismo sin la participación de Akin Akinosu y Ebru Şahin, quienes cuentan con gran experiencia en el mundo de la actuación. En el caso de Miran, en la ficción es una persona que siente odio por la familia Sadoglu, sobre todo por Hazar, de quien tiene la seguridad que mató a sus padres. Solo y abandonado encontró a su abuela, quien lo crió y le contó varios relatos sobre sus progenitores. Esto luego se volvería en odio por parte del joven. Fue así como conoció a Reyhan, una joven de la familia Sadoglu, y planeó su venganza para hacer pagar con dolor lo que hizo Hazar. Para ello, enamora a Reyhan para cobrar venganza. Él estaba decidido a todo por el honor de su familia, aunque con el pasar del tiempo el odio se fue convirtiendo en amor verdadero hacia la joven. Por eso trató de enmendar el daño causado y olvidar el gran resentimiento, y pese a que no fue fácil lo consiguió. El gran rol de Reyhan. Nadie pensaba que tras el casual encuentro entre Reyhan y Miran se iniciaría una etapa de romance entre ellos. Las discrepancias entre sus familias, en un inicio, fue el principal obstáculo, pero poco a poco la venganza y el odio se fue convirtiendo en un gran amor. A pesar que Reyhan llegó a enamorarse de Miran, el joven, cuando planificaba su venganza, la traicionó, generando un gran daño a su amada. Pero eso no fue impedimento para que la joven se levante y continúe luchando por su futuro. Fue así como también se propuso a darle su merecido a la familia de los Aslanbey. La villana Asais. El personaje de Asais jugó un rol importante en la telenovela, pues, fue la que generaba las discrepancias entre Miran y Reyhan. La abuela del joven fue quien le contó la historia de la muerte de sus padres y generó un gran odio hacia la familia de su amada. También fue Asais quien planeó la venganza usando a Reyhan. Es por ello que se puede decir que Asais ha sido una de las villanas cuyo papel fue muy aplaudido debido a su gran profesionalismo para la actuación. Nasu. De ser odiado a ser respetado, Nasu fue un personaje que al inicio de la telenovela era uno de los villanos más odiados, pues, maltrataba en reiteradas ocasiones a su nieta Reyhan. Pero para sorpresa del público televidente, con el tiempo cambiaría de personalidad, y esto ocurre cuando se reencontró con Asais. El cambiante Cihan. En el caso de Cihan, es un personaje que vivía con Hazar, pero no sabía si amar a su hermano mayor u odiarlo por captar toda la atención en la familia. En reiteradas ocasiones esta actitud lo hizo cometer varios errores, pero con el tiempo pudo reflexionar y cambiar para bien. Amigos, llegamos al final de este video. No se olviden de suscribirse y activar las notificaciones para ver más videos. Gracias por vernos. Cuídate. Nos vemos en otros videos. Adiós.